es otra ignorancia. ¿Estamos? Vamos a esperar que... Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este segundo seminario que organiza el Centro de Riesgo y Seguro de la Universidad Católica en conjunto con el Foro Constitucional. La semana pasada nos hicimos cargo de analizar el artículo 45 de la propuesta constitucional sobre el derecho a la seguridad social y hoy día analizaremos el artículo 44 referido al derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental, como señala el número 1 del mencionado artículo. Agradezco a todos los que están acompañándonos online y presencialmente, y también agradezco a los profesores que han aceptado amablemente la invitación para analizar este artículo. En primer lugar, la profesora Alejandra Ovalle. La profesora Ovalle es abogada y magíster en Derecho Público, convención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesora asociada del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de nuestra universidad y directora del Foro Constitucional de la Universidad Católica. La profesora Gabriela Novoa es abogada de la Universidad Católica, magíster en Derecho Privado de la Universidad de Concepción, es profesora de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y además es profesora de la Clínica Jurídica de nuestra universidad y también profesora del magíster en Derecho de la Universidad Católica.
Finalmente, el profesor Patricio Elgueta. El profesor Patricio Elgueta es abogado de la Universidad de Concepción, es magíster en Marketing y Gestión Comercial de la Escuela de Negocios de Madrid, es profesor de Derecho y Seguridad Social, de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y le agradezco entonces su participación en este seminario. Le damos la palabra a la profesora Alejandra Valle. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Saludo a todos quienes nos acompañan, y a mí me han pedido hacer una suerte de contexto, ¿no es cierto?, del derecho a la salud que está consagrado en la propuesta de nueva Constitución. Y tenemos que partir señalando que esta regulación se inserta en la instauración de un Estado social de derecho. Ya la propuesta de nueva Constitución comienza en su artículo primero, definiendo al Estado como un Estado democrático, social de derecho, además de otros atributos como la plurinacionalidad, interculturalidad, el ser un Estado regional y ecológico. Entonces, esta definición o noción de Estado social de derecho se va a plasmar en un nutrido catálogo de derechos económicos, sociales y culturales. Ello significa que se refuerzan algunos de estos derechos sociales que hoy día existen. Ese es el caso de la salud, pero también de la educación, la seguridad social. Se explicitan además otros derechos que hasta el momento habían sido solo reconocidos jurisprudencialmente, como es el caso del derecho humano al agua, y además se consagran nuevos derechos. ¿Ya? En este grupo encontramos, por ejemplo, el derecho a los cuidados, hay una serie de otros derechos que se consagran. Ahora, este catálogo nutrido, robusto o amplio de derechos sociales me parece que es consistente con una crítica ampliamente difundida al texto constitucional vigente, que tiene que ver con una cierta debilidad en materia de protección social. Además, sigue la tendencia en Latinoamérica, que observamos en Latinoamérica, que ha optado o ha asumido la alternativa de abordar la protección social desde la perspectiva de la consagración de derechos, que no es la única fórmula que existe en el mundo, pero es la que se ha ido consolidando en Latinoamérica. Y además se podría sostener que era muy difícil optar por un modelo distinto, dado que hoy día sí tenemos derechos sociales consagrados, por lo cual podría haberse interpretado su no inclusión como una infracción a este principio u obligación internacional de no regresión o no retroceso, que también tiene una dimensión normativa. O sea, los estados se comprometen a no retroceder o disminuir beneficios o derechos que hayan sido previamente consagrados. Entonces, ese es más o menos el panorama general en el que se inserta esta regulación, y uno tendría que preguntarse qué es lo que debe abordar una Constitución en materia de derecho a la salud y en materia de derechos sociales en general. Y yo diría que hay tres niveles y me voy a referir luego a cada uno de ellos. El primero es que la Constitución debe, en primer lugar, fijar el contenido esencial del derecho, ¿ya? Delimitar claramente esos contornos de manera de que cumplan con su función orientadora. ¿Ya? La Constitución, además del límite, cumple con la función de orientar luego al proceso político, a los órganos políticos y a todos los actores sociales. Un segundo aspecto que debiese lograr o abordar un texto constitucional es determinar las bases del sistema de salud que está destinado a satisfacer este derecho a la salud. Y eso incluye cierta articulación o definiciones entre el Estado y la participación privada. En este ámbito donde encontramos esas definiciones. Y en tercer lugar, muy importante para nosotros, es establecer los ámbitos de competencia. ¿Ya? De qué forma los órganos políticos van a participar en la satisfacción de este derecho, cuál es el diseño que se genera para su regulación legal, de políticas públicas, y cómo intervienen también los tribunales, que también juegan una importante función en materia de derecho. ¿Y qué es lo que se puede decir a grandes rasgos respecto al contenido del derecho? A mí me parece que la propuesta de nueva Constitución robustece el contenido, explicita que el derecho incluye las dimensiones físicas, pero también la dimensión mental, y con eso se conforma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y también precisa y amplía las acciones de salud que incluye este derecho. Entiendo que Patricio va a profundizar en el texto de la propuesta, así que paso rápidamente, sigo en este ámbito.
Otra cuestión que hace el texto, que es importante en materia de derechos sociales, es que fija o determina prioridades. Y uno puede identificar que se le va a dar esta calidad al tema de la salud mental, de la atención primaria, los cuidados paliativos, que se consagran a propósito del derecho al buen morir, y también la interculturalidad. Entonces, como los derechos sociales admiten diversas formas de cumplimiento, es muy importante o relevante que en esta progresividad de la prestación haya lineamientos o prioridades fijadas a nivel constitucional. Es un poco lo que sucedió en materia de educación. En materia de educación, las sucesivas reformas constitucionales fueron dando orientaciones en materia del estándar, y eso fue orientando al legislador y a la política pública. Se comenzó en 2003 con la enseñanza media, luego se decidió fortalecer la educación inicial, en fin. Entonces, aquí podemos encontrar en materia del contenido del derecho a la salud ciertas prioridades que son las que ya he mencionado. Y además se puede constatar que el texto es coherente con ciertos ejes que cruzan y atraviesan toda la propuesta de nueva Constitución. Una de ellas es la plurinacionalidad, y aquí advertimos que se reconoce el derecho de los pueblos indígenas a sus prácticas en materia de salud y medicinas tradicionales, y además se fortalece o refuerza el tema de la interculturalidad de los sistemas de salud. Y también encontramos otra expresión de un eje o lineamiento de la Constitución, que es la ampliación de la participación ciudadana. El texto se caracteriza por profundizar y ampliar la participación ciudadana en las decisiones colectivas, el control de la gestión pública, y eso se manifiesta en mandatos al Estado, bien claros y precisos. También hay ciertos mecanismos específicos que se han comentado, ¿no es cierto? Iniciativa popular de ley, de derogación de ley, pero también fijando ciertas temáticas o ámbitos en la que es especialmente relevante la participación. Y una de ellas es el tema de salud. El texto señala que en el fondo la comunidad debe participar en las políticas de salud y en las condiciones para su efectivo ejercicio. Paso al tema del sistema de salud. Lo primero y más claro es que se fija una serie de principios que es lo esperable para un texto constitucional, ¿no es cierto? Estas normas de textura abierta que tienen pretensión de estabilidad, y aquí hay una serie de principios que debiesen orientar la definición o el diseño del sistema de salud. Ahora, uno de los problemas que tiene la propuesta de nueva Constitución en general, no solamente en este tema, es que en ocasiones proyecta un cierto programa de política pública que responde o es coherente con una determinada visión política. Y eso tiene problemas constitucionales, con independencia de si uno comparte o no esa visión política, porque en el fondo rigidiza luego el debate político, ¿ya? Y deja con un cierto desequilibrio esa cancha en la que luego deben resolverse las diferencias que existen en una sociedad plural y heterogénea como la nuestra. Además, el hecho de avanzar en estas definiciones que son propias de la política conspira en contra de este propósito que tiene toda la Constitución de lograr o concitar adhesión y reconocimiento social amplio. Y este propósito, que es transversal, universal para todas las constituciones, me parece que es especialmente importante en nuestro contexto, dado nuestra realidad, porque precisamente una de las críticas que ha recibido la Constitución vigente desde la perspectiva material o sustantiva es que responde a un determinado sector, a una determinada visión política o interés en determinado sector. Entonces, es especialmente complejo o lamentable que se replique ese defecto constitucional. Y aquí hubo una serie de propuestas en materia de salud que seguían esta tendencia, que durante el proceso fueron corregidas. Si ustedes recuerdan, en algún minuto se planteó una prohibición del lucro de los prestadores, y esas fueron cuestiones que no prosperaron en el transcurso del debate, y yo diría que toda la controversia que se generó en torno a estos temas fueron demostrando que aquí la Convención estaba avanzando en definiciones que son propias del legislador, ¿ya?
Son propias del legislador porque requiere tiempo encontrar acuerdos y consensos amplios. El caso de la seguridad social es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, que eso toma tiempo, el construir esos consensos políticos para hacer cambios al sistema, y además que tiene una dimensión técnica muy importante. O sea, aquí no era llegar y hacer modificaciones cuando se plantea el fin del lucro, el lucro de los prestadores, empieza a salir evidencia, ¿no es cierto?, cuáles son las implicancias, cuáles son los costos, en fin, y con eso muchos de esos temas fueron descartados. La participación privada quedó entonces entregada a la ley y se señala que la ley es la que está encargada de definir cuál será la participación privada. Ahora, este mandato o disposición que remita al legislador, el definir cómo va a ser la participación de los privados en el ámbito de la satisfacción del derecho de la salud, me parece que tenemos que leerla en el conjunto de la Constitución, ¿ya? Evidentemente que eso significa que el legislador puede regular de uno u otro modo, una participación más o menos intensa, incluso excluyendo, y eso no está resuelto en la Constitución. Ahora, este es un texto constitucional que en general, uno de los problemas que a mi juicio presenta, es que debilita la posición de la sociedad civil. Aquí no hay un reconocimiento del rol de la sociedad civil en el capítulo de principios y disposiciones generales, no hay un mandato al Estado para promover su actividad. Por cierto que no se prohíbe, ¿ya? No se prohíbe, pero una cosa es tolerar la asociatividad y otra cosa es promoverla, y las cargas que se imponen al Estado es distinto. Entonces uno lee la Constitución en su conjunto, ya, sistemáticamente, mirando las normas de los principios, la regulación de los derechos sociales, no solamente en materia de salud, sino que en general de los derechos sociales, puede advertir de que no hay un claro lineamiento o eje que busque robustecer el tejido social, la iniciativa privada, el rol de la sociedad civil, en fin. Y esto es relevante porque uno no puede perder de vista cuál es la función de la Constitución. Entonces, el día de mañana el legislador dicta una normativa que directa o indirectamente excluye, no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero es una posibilidad, ¿no es cierto?, que directa o indirectamente excluye la participación de los privados, la pregunta que uno tendría que hacerse es, ¿existe un fundamento normativo claro en la propuesta que permita cuestionar o impugnar una legislación en ese sentido? Y es difícil encontrarla. Ya, a mi juicio es difícil encontrar esas normas, principios o fundamentos que el día de mañana permitan impugnar una decisión legislativa en ese sentido. Y aquí en el fondo creo que aquí hubo una concepción un tanto equivocada de lo que es el Estado social de derecho, porque se plantea mucho como consecuencia del Estado social de derecho, y la verdad es que el Estado social de derecho no es incompatible con la participación de los privados, con la colaboración pública-privada, y tampoco esa participación privada es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos, porque si bien se establece claramente que el Estado tiene el deber y la obligación de realizar los derechos, también le ordena respetarlos, por supuesto, promoverlos y protegerlos respecto de terceros. Entonces, aquí se parte de la base que si el Estado tiene una función de protección, significa que también el resto de la comunidad participa o debiera participar en estos derechos sociales, y esa función de protección debiese concretarse en tareas como la coordinación, la fiscalización, el control, en fin. En todo caso, y con esto cierro, todavía tengo tiempo. Les decía yo al comienzo que uno de los problemas era que se proyectaba un programa de política pública y que gran parte de eso fue corregido. Me parece que sí queda en el texto propuesto un resabio de esta tendencia, que está básicamente en el hecho de establecer el carácter público y exclusivamente público del órgano que administraría los fondos del sistema de salud, y con este planteamiento que se hace respecto a que las eventuales cotizaciones que se puedan imponer para el financiamiento del sistema tendrán como único propósito el aporte solidario.
Y finalmente, respecto a los ámbitos de competencia, quizás pues aquí voy a simplemente hacer porque es un poquito más largo, la regulación y limitación de los derechos en general debe ser siempre por ley, ¿ya? Eso es lo que se llama el principio de reserva legal. Y la propuesta de nueva constitución, aquí me sale un poquito del artículo 44, la propuesta de nueva constitución vuelve al régimen de dominio legal. Y eso significa que establece un listado taxativo de aquellas materias que solo pueden ser reguladas en virtud de una ley. Entonces, los derechos fundamentales no están contenidos dentro de ese catálogo. Lo que sí contiene el catálogo es una materia residual final que señala que además son materias de reserva legal, todas las demás materias que la Constitución establece que deben ser reguladas por ley. Sin embargo, la propuesta de nueva Constitución no incluyó una cláusula general de limitación de los derechos, como sí existe en la actualidad en el artículo 19, número 26. Entonces, uno tendría que entender que solamente en aquellos casos en que hay una remisión directa al legislador en materia de derechos fundamentales, existiría reserva legal. Y en el caso de salud, del derecho a la salud, eso ocurre en relación con la participación de los privados en el sistema y con el financiamiento. Pero en todo lo demás no hay una remisión explícita. Todo aquello que tiene que ver con el contenido del derecho, con las prestaciones, en fin, no hay una remisión explícita. Y eso significa, aplicando las reglas de lo que es el dominio mínimo legal, que esa materia puede ser regulada tanto por el legislador puede regular eso, pero también por la potestad reglamentaria autónoma del presidente de la República. Entonces, hay ciertos espacios de los derechos en que podrían quedar, incluso la limitación de los derechos, entregada a la potestad reglamentaria. Y eso, en el fondo, supone una pérdida importante de una garantía para las personas y para los derechos de las personas. A lo que se agrega que tampoco existe esta obligación de respetar el contenido esencial de los derechos, que también tiene el texto vigente. Entonces, ahí puede haber un posible problema en materia de la regulación del derecho. Y respecto a la intervención de los tribunales, aquí hay un problema que tenemos en la actualidad, ¿no es cierto?, que es el de la judicialización de los derechos sociales, que se produce cuando los tribunales intervienen ordenando prestaciones no consideradas por el legislador. Es evidente que los tribunales deben intervenir en la protección de los derechos fundamentales, es esencial esa intervención, pero el problema se suscita cuando esa intervención se traduce en ordenar prestaciones, y en materia de salud tenemos muchos casos, ¿no es cierto?, que no están cubiertas o no están contempladas en la legislación o en los planes vigentes. Y eso tiene problemas porque supone suplantar el debate democrático, porque además estas decisiones de los tribunales no consideran el efecto agregado, cuál es el impacto a nivel agregado que tienen sus decisiones, y eso puede tener y tiene un impacto en materia de sostenibilidad fiscal, y además, dado el efecto relativo de la sentencia, se producen vulneraciones a la igualdad de la ley, porque personas en idénticas condiciones, si uno recurre a los tribunales, va a obtener una prestación en materia de salud, el acceso a un examen, a un tratamiento determinado, en fin, que no está cubierto por la legislación correspondiente, y quien no lo hace. Entonces, esto ocurre en la actualidad con el recurso de protección, pero me parece que la regulación de la propuesta facilita la profundización de este problema. En primer lugar, pues amplían los derechos, se amplían los principios, ¿ya? Hay un mayor número de principios que facilita esa intervención. Entonces, aquí se perdió una oportunidad, porque si se iba a avanzar en un catálogo amplio de derechos, robusto, que me parece que es correcto, dado el contexto en que se origina también este proceso constituyente, lo que se debió haber hecho es introducir una cláusula que limitara la intervención de los tribunales a lo previsto en la ley, como ocurre en el caso español. Así que dentro del tiempo que se me fue asignado, eso sería en grandes rasgos un pequeño primer análisis general de la regulación del derecho a salud desde la perspectiva constitucional. Ahora escucharemos a los especialistas en el tema de salud. Muchas gracias, profesora Alejandra Ovalle. Le damos la palabra al profesor Patricio Olgueta.
así o así, eso no Como usted quiera. muy claro, como yo quiera. Ya, ¿Me corro yo para lo correcto? Sí. no sé si yo voy a buscar ahí nomás perfectamente. Bueno, voy a trabajar con esto. A ver, me toca en los breves minutos que disponemos de hacer un análisis del artículo 44 del proyecto de Constitución, que se refiere concretamente en 11 puntos, refleja ese espíritu. Quiero comentar que para poder entender este tema y poder tener una visión de las discusiones que se hicieron en las comisiones, en el Internet se entregan una serie de informaciones en unas láminas, pero que consisten en proposiciones idénticas, escritas, y que había que votarla o rechazarla. Pero no existe discusión, no existe fundamento de lo que se dice. Y estas 11 puntos que les voy a mostrar es el producto de la aprobación de 20 votos contra 12 de unas más de 30 proposiciones de distinta naturaleza. Y lo único que fue aprobado fue lo que voy a exponer. Entonces, la verdad es que todo lo que voy a decir entonces es mi opinión personal, más que cuál fue el espíritu y el sentido de lo que dice. Así que aclarando ese punto. ¿Ahí corre? Ahí corre. Sí. Bueno, artículo 44. Toda persona tiene derecho a la salud. Voy a leer textualmente lo que dice. Toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones física y mental. Mirado desde el punto de vista de la seguridad social, que es lo que me corresponde a mí, aquí está contemplado, por supuesto, el principio de la universalidad subjetiva, porque dice toda persona, o sea, sin excepciones, conforme a las más modernas concepciones de un sistema de salud dentro del concepto doctrinario de lo que es la seguridad social. También está presente el concepto de la universalidad objetiva, esto es, que comprendería todas las contingencias sociales que debe proteger la seguridad social, cuando expresa incluyendo sus dimensiones física y mental. O sea, se está refiriendo a todos los aspectos. Y destacando, por supuesto, el tema mental, que lo expuso bastante bien y brillantemente nuestra profesora, ¿no es cierto? Para no explicar nada de eso, porque ya lo explicaste. Segundo, los pueblos y naciones indígenas, segundo punto de este artículo, los pueblos y naciones indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales, a mantener sus prácticas de salud y a conservar los componentes naturales en que la sustentan. Bueno, aquí, en mi opinión personal, existe una suerte de discriminación con esta disposición, por cuanto, a mi entender, se contradice. Profesor, disculpe, hay un problema con la pantalla y no se está compartiendo. ¿Puede volver a compartir? Sí, por supuesto, yo detengo. Y cualquier cosa, por favor, porque si no... Sí, no. Es que a mí me costó moverlo. Sí, no sé qué pasó, el público no estaba viendo. Sí, se veía la pantalla. No se veía lo que yo estaba diciendo. No estaba... Con ese contexto. Perfecto. Compartir. Y si le ponemos ahí, así para que se vea la pantalla completa. Ahí vamos pronto, es que no se mueven las diapositivas, ¿no? No se mueve para la gente. No sé. Sabes que a lo mejor es porque por esto, por esto estar moviendo con eso, a lo mejor lo debería mover. Yo no tengo ningún problema que la muevan ustedes. Sí, ustedes la pueden Y si lo Siempre dejamos, ustedes y lo pueden. dejamos minimizado. ¿Saben por qué te digo eso? Porque yo, al ver la pantalla, yo termino de decir todo lo que sé que hay que decir y después les pido cámbiamela. Le hago un gesto, ¿no? Exactamente. Pero por esto la puedo mover, porque... Pero ahí está compartiendo pantalla, ahí lo ven la gente, las personas la ven. Sí, Entonces, Pero seguramente cuando lo avanza no funciona Acabo de moverlo yo, ¿ah? A ver, dime si... Déjame moverlo yo para ver si acaso comparte. Mira, ahí la muevo. ahora sí, perfecto. Ya. Vuélvelo. Yo estaba ahí.
Yo estaba señalando que en esta disposición, que se refiere concretamente a los derechos de la medicina tradicional de los pueblos indígenas, advierto que hay una cierta contradicción con el concepto de universalidad subjetiva ya señalado, por cuanto hace una distinción para los pueblos y naciones indígenas exclusivamente, que no se aplicaría al resto de la población no indígena, que en Chile es muy mayoritaria, es el 80%. En realidad, la doctrina de la seguridad social es preciso disponer, dentro de los principios de la seguridad social, en su dimensión subjetiva, que comprende a toda persona sin distinción de ninguna naturaleza, sea racial, étnica, económica o social. Por tanto, disponer de situaciones especiales para ciertas naciones o pueblos, como lo dice textualmente el texto, habría una suerte de privilegiar a ciertos grupos o pueblos, con lo cual estaría, desde el punto de vista conceptual, doctrinario y académico, afectando el principio de la universalidad subjetiva. Una observación que es bien importante. Nosotros estamos regidos en la parte de salud en Chile por un DFL número 1 dictado el año 2006, que la colega tiene que conocer muy bien y aplicar, porque fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 3 cuerpos legales muy relevantes en nuestro país. El DFL 2763 del año 79, que fue el que creó el Fondo Nacional de Salud, refunde la ley 18.933 del año 2005, que creó el Estatuto de las ISAPRES, y refunde también la ley 18.469 del año 1985, que creó el derecho constitucional de la salud en su momento. Se refunden estos 3 cuerpos legales y el artículo 4 dice concretamente, artículo 4, al Ministerio de Salud le corresponderá formular, fijar y controlar las políticas de salud, correspondiéndole en consecuencia a las siguientes funciones. Número 16. Formular políticas que permitan incorporar un enfoque de salud intercultural en los programas de salud en aquellas comunas con alta concentración indígena. Eso ya viene del decreto ley 2763 del año 79. Lo dijo en el artículo 4. Y lo dice la ley de autoridades de salud, la famosa 19937, que está vigente en Chile del 1 de enero del año 2005, en el artículo 1, número 1, dice lo mismo. O sea, como es un texto refundido y coordinado, lo puso en el número 16 como un solo número, no obstante que esté repetido en otras leyes. O sea, en Chile no es que no haya habido preocupación por esta materia. Y eso me hace también destacar, y compartiendo, escúcheme profesora, que comparta lo que usted dijo, pero no compartí todo, pero comparto esto por lo menos, y lo comparto con fuerza. El decir que corresponde a una ley señalar esto, no le corresponde a la Constitución, porque rompemos el eje central de un cuerpo constitucional que tiene que establecer los principios básicos y esenciales, y será la ley la que se preocupe de decirlo, como ya lo dice el número 16, artículo 4 del DFL número 206, que rige del 24 de abril de 2006 en Chile, de la manera como ya lo acabo de exponer. Tercero, casi deberíamos saltármelo porque no tiene mayores comentarios, y como tengo no mucho tiempo, me lo voy a saltar el tercero, en eso no tengo ningún comentario, es una cuestión obvia. Se refiere a que el Estado es el que debe proveer todas las condiciones necesarias para otorgar el más alto nivel de salud. Eso es obvio, está dicho también en las leyes chilenas actuales. Punto cuarto, corresponde exclusivamente al Estado la función de rectoría en el sistema de salud, incluyendo su regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas. Bueno, aquí debo decir de nuevo que esta concepción está contenida en el DFL número 1. El DFL número 1, que ya recién mencioné, que es un texto
que coordina y sistematiza varios cuerpos importantes de salud en Chile, el mismo artículo 4 que he mencionado, pero ahora el número 1 dice: ejercer la rectoría del sector salud, la cual comprende, entre otras materias, y nombra muchas materias en qué consiste. Yo quiero decirles que en esta parte, en realidad, el sistema de salud chileno cumple una función bastante relevante. Como no tengo que exponer eso, pero decirlo por lo menos, dejarlo destacado, y que lo hace con bastante eficiencia, el actual sistema de salud chileno. Quinto, el Sistema Nacional de Salud dice, ¿quinto de qué? Quinto del artículo 44. Estoy analizando el artículo que se refiere a derecho a la salud. Dice, el Sistema Nacional de Salud de carácter universal, público e integrado. Se rige por los principios de equidad, solidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, enfoque de género, progresividad y no discriminación. En realidad, casi le faltó papel para colocar principios, porque algunos no son principios, como lo explico enseguida. Esta norma se refiere, por supuesto, a una serie de principios de la seguridad social, y resulta así incomprensible que, a pesar de haber nombrado tantas expresiones para señalar la fuerza que tiene esto, no dijeron que la salud tenía como gran principio la universalidad en su visión objetiva y subjetiva. No lo dice. Es una omisión que creo que hay que corregir en el futuro cuando se apruebe este texto, si es que se aprueba. Y yo creo que no está puesto con alguna intencionalidad, porque sería una contradicción con el punto 2 que ya critiqué, que hace una discriminación al establecer derechos especiales solo para los pueblos y naciones indígenas. Sería muy importante que los que redactaron esta Constitución me expliquen con precisión cuáles son los principios de pertinencia territorial, de desconcentración, de enfoque de género. Porque si nosotros revisamos a todos los tratadistas de la seguridad social, desde la segunda mitad del siglo pasado, siglo XX, hasta el día de hoy, en realidad, y que han desarrollado con mucha profundidad los conceptos de la seguridad social, destacando los alemanes, los ingleses, ¿no es cierto?, los italianos, los norteamericanos, ninguno ha desarrollado como principio los que ellos señalan como principio, los que yo he mencionado. A varios sí, pero estos que yo he mencionado no. Entonces, ¿qué es lo que me parece como lógico? Que es una consecuencia de los otros principios. A estos términos que le dieron carácter de principio, vienen a ser como una consecuencia de la aplicación del principio de universalidad en sus dos fases, de la eficiencia, de la eficacia y de la solidaridad, que evidentemente en su desarrollo comprenden la pertinencia territorial cuando corresponda, depende del país que sea, la desconcentración, la calidad, la oportunidad, el enfoque de género, la progresividad y la no discriminación. En realidad, esto viene a ser como consecuencia de los principios que actualmente existen, más que nuevos principios. Punto sexto. Asimismo, reconoce, protege e integra las prácticas y conocimientos de los pueblos y naciones indígenas, así como a quienes las imparten conforme a esta Constitución y la ley. Yo habría dejado solo el punto sexto y no el punto 2, porque este me parece una disposición mucho más adecuada para referirse a los pueblos y naciones indígenas que lo que dice el punto 2, que ya hice la observación. En efecto, porque de lo que tú lees del punto sexto, no aparece discriminado el principio de la universalidad subjetiva y objetiva, como ya lo señalé, porque permite que las prácticas y conocimientos de estos pueblos indígenas tengan, por supuesto, un reconocimiento constitucional y un desarrollo de su aplicación. O sea, no solamente a favor de los pueblos indígenas, sino que pienso que así como está redactado, podría aplicarse también a todos los habitantes del territorio nacional. Esto último no lo dice, pero se desprende,
porque sería producto de una ley que así lo especifique. 7. El 7 y el 9 son, a mi gusto, los más conflictivos. Ya lo advierto, ¿no? El 7 y el 9. 7. El Sistema Nacional de Salud podrá estar integrado por prestadores públicos y privados. La ley determinará los requisitos y procedimientos para que los prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Felizmente, hubo un reconocimiento a los prestadores privados, felizmente, porque no nos podemos olvidar que en Chile 3,3 millones de beneficiarios a las ISAPRES son atendidos por las instituciones privadas en Chile. Sin perjuicio, ¿no es cierto?, que en la filosofía de todas las leyes que se crearon del 2005 para adelante en el gobierno de Lagos, se estableció una perfecta relación sector público y privado. Debieron haber en Chile más de 30 hospitales autogestionados y no llegan a 10, porque en todos estos años no hemos sido capaces de construir lo que falta. Y hoy día los hospitales autogestionados deberían estar también prestando servicio al sector privado a través de las prestaciones de servicios. No pueden porque apenas atienden a los pocos que hay al sector público que atiende, que son más de 14 millones de personas. Pero hoy día el sector privado le da atención a través del sistema de la libre elección a más de 6 millones de personas del sector público. Y lo hace en condiciones de acceso, oportunidad y calidad en mucho mejores condiciones que se la podría dar al sector público. Sin embargo, por eso dije que este punto es el que podría traer mayores consecuencias. No existe ninguna mención, y ya lo dijo la profesora, no existe ninguna mención que permita la administración del sector privado de la salud por entidades privadas, con o sin fines de lucro, puede ser sin fines de lucro, pero tampoco se menciona ni se le da esa oportunidad. Ello significa que una vez que se apruebe esta proposición, las actuales ISAPRES dejarán de existir. En consecuencia, los prestadores privados, en todos los casos, deberán dirigirse directamente al organismo público único que se crea para administrar este sistema, así lo dice el punto 9, que ya lo voy a analizar, con todas las complejidades que ello significa, porque le entrega a la ley las posibilidades de así señalar. Y lo dice lo que acabo de leer. Lo que acabo de leer en el punto 7, dice, último punto seguido, la ley determinará los requisitos y procedimientos para que prestadores privados puedan integrarse a este sistema. Y punto. La ley verá cómo será esta integración. 8, es deber del Estado velar, como lo estaba mirando la lámina, y tengo que leerlo esto. Es deber del Estado velar por el fortalecimiento y desarrollo de instituciones públicas de salud. Y como bien lo decía la profesora Alejandra, lo alcancé a notar eso, no hizo mención de un fortalecimiento de los cuerpos intermedios de la sociedad que son muy importantes. Y aquí demuestra que se salta esa concepción que tú la desarrollaste bastante bien. Esta norma no solo ratifica lo que vengo señalando en cuanto a la exclusividad del sector, ¿no es cierto?, de instituciones públicas para el manejo de la salud, tanto en dirección, administración, etc. Y si bien no lo dice aquí en forma expresa, como dice mi lámina, es la lógica consecuencia del punto 5, que dice que el Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Me quedan 3 minutos. Sí. Me quedan 3 minutos. El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la Nación. Tengo 2 minutos más, no se cortó la pantalla. El Sistema Nacional de Salud es financiado a través de las rentas generales de la Nación. Adicionalmente, la ley podrá establecer condiciones obligatorias para empleadoras, empleadores, trabajadoras y trabajadores
con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema. La ley determinará el órgano público encargado de la administración del conjunto de los fondos de este sistema. Ya cuando expliqué el número 7 me referí a este punto, que dije que en el 9 iba a decir que habrá un solo organismo público que maneje todo el sistema. Bueno, ¿qué estamos diciendo acá? Que el Sistema Nacional de Salud se va a financiar en un 100% con la renta general de la Nación. Y solo adicionalmente la ley podría establecer cotizaciones obligatorias tanto para trabajadores como para empleadores. Pero con el solo objeto, ¿no es cierto?, de financiar solidariamente al sistema. En otras palabras, el Sistema Nacional de Salud se financiará íntegramente con la renta de la nación, ¿no es cierto?, sin excepciones, siendo el único sistema vigente en Chile. O sea, no se permitirá la posibilidad de elegir el sistema público o privado, como lo dice el número 9 de la actual Constitución Política en su artículo 18, en su artículo 19. Y nos olvidamos de reconocer que desde el año 1985 a la fecha, todo el sector, ¿no es cierto?, de salud privada ha permitido esta posibilidad. Y como esto no existe y desaparece con esta norma constitucional, la única posibilidad de participar del sector privado quedó entregada a los seguros complementarios. Pero para quienes tengan recursos para financiarlos, por supuesto. Porque serán los únicos que podrán entregar una cobertura complementaria en salud. Es indudable que esta opción solo podrán ejercerla aquellas personas de ingresos medio altos hacia arriba. Por último, esta disposición constitucional establece que una ley determinará el órgano público que administrará el conjunto de los fondos del sistema. O sea, todos los fondos aportados por el Estado, más todos los aportados por los trabajadores y los empleadores, a través de una ley especial que creará estas cotizaciones con el único objeto de suplementar los fondos que este organismo único manejará. Y como ya estoy justo, los otros dos puntos en realidad son básicos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, profesor Patricio Olgueta, por su muy didáctica y excelente explicación de un artículo tan extenso como el artículo 44 de la propuesta constitucional. Vamos invitando a todos los que nos acompañan online para que puedan ir formulando sus preguntas desde ya, aquellos que quieran, y le damos la palabra a la profesora Gabriela Novoa. Perdón, antes que hable Gabriela, me gustaría decir sí que en el término del capítulo de la vigencia, ¿Ya? que yo me lo salté, ¿Ya? porque la pregunta es, ¿cuándo entra en vigencia esto? Y la verdad es que esto entra en vigencia. Hay otro artículo transitorio, el 27º de las normas transitorias, dice que el presidente de la República deberá dictar las normas pertinentes para ser vigentes dentro de 18 meses de aprobada la propuesta constitucional. Tiene 18 meses. Y lo dice el 20º número 1 y el 27º número 1 y el 27º número 2 dice a su vez que el Parlamento tendrá 2 años para dictar las normas pertinentes. O sea, para que esto entre en vigencia son 3 años y medio. Una vez dictadas las leyes, en 3 años y medio, recién podrán aplicarse. Con lo cual, mi opinión personal y de muchos especialistas que he escuchado todo este tiempo, van a ser algunos años más. O sea, la aplicación completa de esto va a ser 5, 6, 8, 10 años. Disculpa, que era importante decir eso. Perfecto. Muchas gracias por la petición y le damos la palabra a Gabriela Novoa. Gabriela. Muchas gracias. Voy a probar si funciona la presentación. Antes de empezar. ¿No te más cómodo? Yo lo veo más cómodo. Yo lo veo más cómodo. Yo pude ver cómo ¿Se ve? ¿Parte de compartir? A ver, pásalo. Mueve. ¿La ven? ¿Ven? Perfecto. Gabriela. Yo llevo trabajando en el mundo de la salud más de 10 años en realidad, así que mi idea de esto era, habiendo escuchado las muy buenas exposiciones de la profesora Valle y el profesor Elgueta, dar como una mirada más práctica
de cómo va a impactar esto el mundo de la salud en general, en realidad. Entonces, para entretenerlos, tengo algunas cifras para mostrarles primero. Miren, este es un gráfico que muestra hoy día cómo se compone hasta el año 2020, porque no hay cifras y son medias engañosas las cifras de pandemia para adelante, en realidad, porque no son muy exactas, en realidad. Pero este gráfico muestra que hoy día aproximadamente el 78% de la población tiene un seguro de FONASA en el fondo, hasta aseguramiento público, y aproximadamente un 18% tiene seguro privado a través de ISAPRE. ¿Ya? Eso, el porcentaje restante en el fondo de la diferencia son otros que hay gente, por ejemplo, hoy día, que está cada vez más, la gente de más altos recursos hoy día tiene seguros internacionales de salud, por ejemplo. ¿Ya? Pero hay una encuesta CACEN del año 2020 que señala que aproximadamente el 96% de la población chilena tiene algún tipo de seguro de salud, ya sea FONASA o ISAPRE. Me interesa de esto hacer un zoom un poquito más detallado respecto a FONASA especialmente, para que vayamos entendiendo en el fondo lo que les voy explicando después. Los afiliados FONASA son de 4 categorías distintas, en el fondo, FONASA A, B, C y D. Ya va el FONASA A, un FONASA que no impone en el fondo, porque es un FONASA de más bajo recurso que no tiene recursos para imponer en la práctica. Y el B, C es indigente, exactamente. El B, C y D van aumentando de acuerdo a su nivel de ingreso. El FONASA C y D, que constituye hoy día aproximadamente 6,2 millones de personas, es un paciente FONASA que recurre a la modalidad de libre elección y que recurre habitualmente al sector privado. ¿Ya? Quiero un paréntesis, de ese 6,2 millones de personas, hay aproximadamente 900.000 personas que son mayores de 60 años, por lo tanto tienen gratuidad en el copago, digamos, esto que está tan de moda porque lo anunciaron hace unos días atrás. En el fondo esas personas ya tienen gratuidad desde antes, digamos, del anuncio. ¿Ya? Entonces, esas personas mayores de 60 años de FONASA no tienen que pagar ningún copago. Bueno, de esos 6,2 millones de personas, aproximadamente 5,5 millones de personas se atienden o tienen la posibilidad de atenderse bajo la modalidad de libre elección en el sector privado. ¿Por qué esas personas, pudiendo atenderse bajo el sistema institucional en el sector público, se atienden en el sector privado, principalmente por las demoras y las listas de espera? Hay unos estudios que señalan que entre el año 2016 y 2021 la lista de espera para atenderse en una consulta de especialista aumentó más de un 70%. Y para atenderse con una cirugía en el sector privado, o sea, en el sector público, aumentó más del 50% en el lapso de 5 años. Por lo tanto, esa es una persona que, aunque tenga que endeudarse en la práctica, va a recurrir al sector privado porque tiene más rapidez para que la atiendan. Y en ese contexto que les acabo de explicar, estos gráficos muestran, el de abajo a la derecha, abajo, digamos, son pacientes potenciales que podría tener el sector privado, y el de arriba son pacientes reales. Aquí estamos hablando de pacientes, para hacer este cálculo se hizo pacientes FONASA niveles B, C y D, y el paciente ISAPRE, el 100% de los pacientes ISAPRE. ¿Qué me interesa de estos gráficos? En realidad es explicarle la proporción que está señalada más abajo. De los pacientes FONASA, del total, del 100% de los pacientes FONASA B, C y D, aproximadamente el 47,9% se atiende en el sector privado. ¿Ya? Y el resto de la ISAPRE en el real, no en el potencial. Y en la ISAPRE el 83,5%. O sea, hoy día el sector privado está atendiendo, ya sea porque las personas optan por la modalidad de libre elección o porque las personas son derivadas por el mismo sector público, ya sea por contratos que tengan por algún tipo de licitación en la práctica hacia el sector privado. Ya atiende aproximadamente el 50% de la población FONASA, asegurada en el sector público. Ese porcentaje aumenta si uno se va, por ejemplo, a regiones. Regiones podría llegar a ser el 60 o 70% de los pacientes. Estos otros gráficos
muestran, no voy a detenerme en cada uno de ellos, pero muestran en el fondo cuáles son las atenciones que los pacientes que vienen del sector público se hacen principalmente en el sector privado. Y si ustedes se van fijando, las atenciones médicas es mucho más alta la proporción porque no tienen que pagar menos copago en la práctica. ¿Ya? Y ya las intervenciones quirúrgicas tienden a revertirse en el fondo porque la persona está a veces más dispuesta a esperar más tiempo porque tiene que pagar mucho más si es que se tiene en el sector privado. Esto es un gráfico que muestra cómo se financia hoy día en general las prestaciones de salud, sector público y sector privado. Si ustedes se fijan, bueno, lo más alto son las cotizaciones legales y el aporte fiscal en realidad que se hace a través de FONASA, ¿ya? Más bajo son los pagos de bolsillo o lo que se llama copago. En el fondo, las personas que pagan directamente porque no tienen ningún tipo de financiamiento, de ningún tipo de seguro en el fondo. Y después están las cotizaciones voluntarias. Y esto es bien interesante en relación al tema de las cotizaciones voluntarias, en relación al tema del 7%. Porque hoy día la cotización obligatoria corresponde al 7%, pero hay muchas personas que están afiliadas a ISAPRES que pagan más que el 7%, alrededor del 13%, por ejemplo. O sea, que pagan un diferencial y que eso les permite tener mejores planes. Cuando ese 7% pase a este sistema único en el fondo, puede ser que hayan personas que tengan recursos para pagar, no sé, no sabemos cuánto más, digamos, pero imagínense, va a ser más que el diferencial que pagan hoy día probablemente, porque el 7% hay que restárselo en el fondo. Entonces, sin duda que en la nueva visión, en el fondo, de la ISAPRES que pasan del seguro complementario, se va a encarecer la salud privada en caso de que se permita su existencia, digamos. Este 7% puede aumentar. Eso era otro tema que iba a decir más adelante, pero es cierto. Bueno, hablemos al tiro en realidad. El 7%... Porque una ley fija la cotización. Exactamente. El 7% puede aumentar y además puede aumentar con cargo al empleador o con cargo al trabajador. Y las señales que se han dado desde distintos congresos, participaciones, entrevistas que han hecho a distintas autoridades de gobierno es que el 7% no va a disminuir, pero nunca han dicho que no va a aumentar. Sí. Y además va a aumentar y va a aumentar para financiar la salud solidaria en el fondo. O sea, no va a aumentar para financiarme mi prestación de salud que yo quiera hacerme donde quiera hacerme en el fondo. Va a aumentar el sistema solidario. Entonces al final voy a tener un 7% que va a entrar a este fondo único, que no sé dónde lo voy a poder gastar. Y si va a ser propio mío, digamos, también va a ser solidario. Y voy a tener eventualmente el aumento del 7% que pueda la ley aprobar. Esto es un poco más del mismo gráfico anterior, pero de una visión más gráfica. Yo voy a detenerme ahora solamente en algunas, yo diría que en tres como redacciones del artículo 44, no en el inciso completo específicamente, pero sí en algunos temas que me interesan en relación a lo que les acabo de comentar. El primero dice que corresponde, voy a repetirme un poco con la lectura, en el fondo corresponde exclusivamente al Estado la función de la autoridad del sistema de salud, incluyendo la regulación, supervisión y fiscalización de las instituciones públicas y privadas, y después a continuación dice el Sistema Nacional de Salud de carácter universal público integrado, y más adelante, y podrá estar integrado por prestadores públicos y privados, la ley determinará los requisitos y procedimientos. ¿Qué me interesa esto? A ver, quiero hacer un comentario destacando lo que decía el profesor Elgueta. Efectivamente, hoy día el decreto con fuerza de ley número 1, incluso el Código Sanitario, contempla este rol regulador y fiscalizador del Estado en materia de salud, a través de la Superintendencia de Salud, a través de la Seremi, a través del ISP, por ejemplo, y a través dependiendo de la materia que se trata, hoy día hay un rol regulador y fiscalizador de la autoridad sanitaria que existe. Yo creo que esta es una especulación mía, pero tengo la impresión de que el elevarlo a rango constitucional, en el fondo, es darle más fuerza pensando en una serie de normas que se vienen a futuro, que le van a dar mucho más facultad a la Superintendencia de Salud, por ejemplo. Entonces, yo creo que puede ser que esa sea la idea. Lo que me interesa comentarle ahora específicamente es el tema de la palabra integración, ¿ya? Porque el que se le otorgue a la ley la posibilidad de definir lo que se entiende por integración tiene varios problemitas en el fondo.
Yo creo que cuando se empezó a hablar de integración entre los constituyentes, varios pensaron en lo que había pasado en la pandemia, en realidad. Ya ese era como el concepto de integración que venía detrás, en el fondo, y toda esta coordinación pública-privada que funcionó bastante bien en la pandemia. ¿Ya? Ese sistema funcionó en base a un precio impuesto por el Estado, en que el Estado era el Estado decidía en el fondo cuántas camas habían, cuándo había que hacer reconversión de cama, el Estado decidía a qué paciente se mandaba a qué lugar en el fondo, a través de una unidad central de gestión de camas que era la que derivaba a los pacientes a lo largo del país. ¿Ya? Y fue un sistema que funcionó, como les digo, bastante bien. El sistema de la Unidad Central de Gestión de Camas es un sistema que tiene FONASA hace años. ¿Ya? Es un sistema con el que los prestadores que operan con el sector público con contratos es habitual, digamos. O sea, no fue algo que se creó para la pandemia, sino que en muchos casos hoy día existe y existía antes que FONASA deriva a través de esta Unidad Central de Gestión de Camas dependiendo de los cupos como se vayan llenando. Entonces, esa es una posibilidad de entender el integrado, que sea algo como parecido a lo que ocurrió dentro de la pandemia, que es una integración como de emergencia en el fondo, pero que también permitía un cierto grado de intervención en casos extremos. O sea, también era bien de una regulación estatal bastante fuerte y fijaba precios, como les decía. Pero también hay otras opciones. Podría entenderse, por ejemplo, que en la red integrada, que no hay duda que está integrado porque el propio texto lo dice por el sector público y el sector privado, podría entenderse que todos los privados que quieran formar parte de este sistema único tienen que regirse por las mismas reglas del juego en la práctica que el sector público. ¿Ya? Eso existe hoy día. Hay un decreto con fuerza de ley que es el número 36, que permite asignaciones de recursos al sector privado que pasa a ser sector público para el manejo de ese contrato en el fondo. Entonces hay entidades privadas, la Universidad Católica tiene algunos centros médicos que funcionan con este DFL 36 en el fondo, que es un aporte que hace el servicio de salud respectivo a estos centros privados que pasan a funcionar como si fueran sector público en la práctica, con las mismas reglas y los mismos requisitos. Esa es una vía de ver la integración. Otra vía es permitir que dentro de este sistema de integración público-privada se pueda elegir si mi 7%, si es que mi 7% en el fondo yo lo pueda gastar en un prestador público o en un prestador privado en el fondo. No sabemos si eso va a poder ser, porque pudiera ser que a través de una unidad central de gestión de camas, por ejemplo, haciendo el similar a lo que les comentaba la pandemia, se decidiera que ese 7%, dónde se gasta ese 7%, que la persona no puede elegir dónde va a atenderse. Y pudiera ser que se mantenga, por ejemplo, en el otro extremo, un sistema parecido al sistema actual, que con la coexistencia en el fondo de un sector público y un sector privado, y que los privados puedan elegir si forman parte o no forman parte del sistema integrado, y si no forman parte del sistema integrado, se puedan atender a pacientes de forma privada. De eso va a depender qué pasa con el financiamiento en realidad, dónde se pueda utilizar los 7%, si puedo yo elegir libremente dónde atenderme, o cuánto sea el costo de estos seguros complementarios a los que se deberían transformar la ISA. Y el otro inciso que me interesaba era el Sistema Nacional de Salud, que va a ser financiado a través de Renta General de la Nación, y la ley determinará el órgano público que va a estar encargado de su administración, ya que en principio debería ser un órgano distinto a lo que es FONASA, pero probablemente va a ser algo muy parecido a lo que es FONASA hoy día. Y aquí, ¿cuáles son, más allá de lo que ya conversamos respecto al 7% en el fondo, cuáles son los temas más prácticos que se han analizado desde el punto de vista de los prestadores especialmente? El primero es, ¿va a ser el Estado el único ente pagador de las prestaciones? O sea, el Estado va a ser el único que el Estado va a ser el encargado de pagarle al prestador privado, por ejemplo, la cuenta de cualquier paciente que decida atenderse en el sector privado. Si la respuesta es sí, nos vamos a encontrar con otro problema bien práctico. El Estado se demora meses en pagarle
a sus proveedores de servicios, en el fondo, incluidos los prestadores de salud. Ustedes pueden haber leído la tremenda deuda que tienen las clínicas privadas del Estado hoy día, porque se demoran meses en pagar. No es que no pague, pero es muchos meses después. Entonces eso, si es el Estado, hoy día las instituciones privadas reciben pagos por otras fuentes, reciben pagos por el ISAPRE, reciben pagos por el seguro complementario y reciben también pagos del Estado, en el fondo, pero eso permite que haya un movimiento en el fondo de pago. Pero si el Estado va a ser el único que pague, hay un riesgo, yo creo que de subsistencia financiera en el fondo de una buena cantidad de entidades de salud privadas en el fondo, de prestadores privados. ¿Ya? La otra pregunta, ¿se permitirá, lo que hablábamos hace un rato, ¿se permitirá el libre uso del 7%? ¿Voy a poder elegir dónde me quiero atender? ¿O voy a tener que ir a esta unidad central que me va a mandar a algún lugar específico? Cualquiera que sea, digamos. Esa otra duda que también va a quedar en manos del legislador. Y la otra gran pregunta es, ¿va a poder el Estado hacerse cargo de atender a todos estos FONASA, como 5,5 millones de FONASA B, C y D, o C y D, que se atienden hoy día en el sector privado, o sea, bajo la modalidad de la elección, más los 3,3 millones que decía el profesor Elgueta, que se atienden hoy día en el sector privado porque son pacientes de ISAPRE? ¿Va a tener la capacidad de atenderlos dentro de su red de prestadores, que ya hoy día no tienen la capacidad porque por algo derivan una buena parte de las atenciones al sector privado, digamos, porque no tienen camas suficientes, no tienen especialistas suficientes, etc. Como conclusiones, rapidito porque ya las he mencionado, en el fondo, el texto constitucional deja como varias interrogantes más que respuestas, en realidad, y las deja además en manos de lo que va a tener que dictar la ley, en realidad. No existe claridad, como les mencionaba, de qué va a entenderse por integración y qué va a comprender en el fondo la integración y cuál va a ser el rol del prestador privado dentro de esa integración. No existe claridad respecto al financiamiento, cómo se va a poder usar este 7% que, como les mencionaba recién. No existe claridad tampoco respecto del rol, si va a ser el Estado el pagador único, con todos los riesgos que les mencionaba respecto de este punto. Finalmente, como conclusión final, en el fondo, en mi opinión, el texto constitucional tiene algunas cosas positivas, en el fondo, como decía la profesora Ovalle, reconocer la salud mental, en el fondo tiene algunas cosas positivas. El tema del saludo pueblo originario, ya había una parte reconocida en la ley 20.584, que es la ley de derecho de los pacientes, o sea, también existía un reconocimiento similar al que tiene la Constitución. Pero yo creo que, en mi opinión, dependiendo mucho de lo que pase con la normativa, al final es un texto que restringe la libertad de elección de las personas, porque no, en principio, vamos a ir todos a donde nos digan que tenemos que ir, digamos. Eso sería para terminar. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muy clarísimo. Importante poder aterrizar este texto constitucional a la realidad práctica. Creo que es sustancial eso. ¿Sí? Hay algunas preguntas que quisiera presentarles. Bueno, todas las interrogantes, quizás podríamos también entregarle una pregunta a la profesora Alejandro Valle. Todas estas interrogantes de alguna manera están vinculadas con lo que señaló ella respecto del dominio y la reserva legal. Creo yo, ¿no es cierto? ¿Ahondo en la respuesta? Ahondo. Es que es un tema muy importante, creo yo. No, a ver, yo creo que lo más relevante, y considerando todas las preguntas y las interrogantes que planteaba fundamentalmente Gabriela al final de su presentación, hay una cuestión que tiene que ver con la política, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el debate político que se dé, con ciertos consensos que se alcancen. Hay visiones importantes de la sociedad que subyacen a cada una de estas opciones, además de consideraciones técnicas, ¿sí? Hay una capacidad, qué pasa con estas personas, etc. Ahora, y esto queda entregado a la ley yo diría, con ciertas restricciones que le hemos mencionado todos, ¿no es cierto?, respecto al carácter del órgano público, el tema de las cotizaciones, queda entregado a la ley con ciertas restricciones y además con una cierta visión general del texto que luego debiese orientar al legislador.
Y el problema ahí, yo me permito agregar, Roberto, está el tema del dominio mínimo legal, máximo legal. A ver, ojo, que exista dominio mínimo legal no excluye nunca al legislador. O sea, aun cuando no esté contenido dentro de la reserva de ley, el legislador siempre puede intervenir. Incluso hay una disposición que señala que cuando existe norma de rango reglamentario y legal, primará siempre la ley. El tema es que hoy día se abre campo a la potestad reglamentaria para que regule directamente derechos. Ya no como potestad reglamentaria de ejecución de leyes, sino que regule derechos. Y a eso hay que agregarle, diría yo, que el legislador tiene menos contención y restricción en general en este texto, ¿ya? Hay un primer elemento que es el tema del bicameralismo, que juega como un control intraorgánico dentro del poder, que si uno compara en el fondo el rol que juega hoy día el Senado en el proceso legislativo, queda muy disminuido ese contrapeso con las atribuciones que se le otorgan a la Cámara de las Regiones, ¿ya? Y el Senado, más allá de que hoy día interviene en términos idénticos o simétricos, como se ha difundido en el proceso legislativo, también producto de nuestra cultura, de nuestra tradición, ha jugado un rol de proporcionarle mayor reflexión, moderación. Es bastante habitual escuchar, esto se va a corregir en el Senado. O sea, más allá de que teóricamente el bicameralismo supone un mayor control legislador, también en la práctica uno observa y advierte en distintas tramitaciones legislativas que ese rol es muy importante. O sea, digamos, tenemos un debilitamiento dentro de la dinámica interna de la producción legislativa. Además hay que agregarle que se eliminan ciertas restricciones al Congreso en materia de gasto. ¿Ya? Hay una serie de reglas o de instrumentos que existen en la actualidad que han sido productos de nuestra historia, de nuestra experiencia, en que han existido una cierta tendencia a la demagogia o a una cierta irresponsabilidad en el destino de los recursos públicos, y varias de esas reglas en el fondo se diluyen o se, por ejemplo, el tema de la iniciativa exclusiva, que si bien se va a exigir el patrocinio, es otra, ciertas reglas en presupuesto, en fin. Y en tercer lugar, diría yo, el control de constitucionalidad. Eso lo mencioné en el fondo, que el control de constitucionalidad es una garantía de control externo para verificar el cumplimiento que el legislador se someta o se sujete a la Constitución. Y el control preventivo, si bien había sido altamente cuestionado y hay razones en el fondo en cómo había sido su práctica y su ejercicio, ese es un control que existe desde el año 70, de la reforma de 1970, y es un control que ni siquiera permanece de la perspectiva formal. Entonces la pregunta es, ¿hay un mayor espacio para que intervenga en la potestad reglamentaria y el legislador queda debilitado? Entonces, son consideraciones adicionales, ¿ya? No, aquí mucho de esto, hay mucha especulación, ¿no? No podemos proyectar o no podemos saber necesariamente cómo se van a resolver todas estas temáticas, pero yo creo que el ejercicio que estamos realizando ahora es un ejercicio de analizar un texto, y ese ejercicio obliga a representarse posibles interpretaciones, posibles proyecciones o posibles dificultades con las que nos podemos ver enfrentados en momentos de aplicación. Perfecto, muchas gracias. Algunas preguntas del público. Esto para la profesora Noa y el profesor Elgueta. ¿Qué impediría que los prestadores privados siguieran efectuando prestaciones de salud vía convenio con el Estado en caso de insuficiencia del sistema de salud público? Yo creo que algo se respondió, pero... Bueno, la verdad es que el texto del artículo 4 lo dice: habrá un organismo único fiscal que administrará un 100% el sistema de salud. Y eso es lo que existe en el texto que estamos analizando. Y después dice otra disposición, que se podrá permitir la intervención de organismos privados, ¿no es cierto?, en la prestación de servicios.
Para aclararlo, hay dos conceptos. Una cosa es la administración, como organismos privados delegados de una función pública y que desde el punto de vista conceptual de la doctrina de la seguridad social se llaman publicitados por la función, como sería por ejemplo una mutual. Las mutualidades son organismos absolutamente privados. Es más, las tres que hay son tres de grandes organizaciones empresariales. Pues. ¿Ah? Así va Valparaíso, la Cámara Chilena de la Construcción y la SOFOPA. Son las dueñas de las tres mutuales que hay, pero son organismos publicados por su función. Entonces, mientras no hay una ley que aclare perfectamente qué, porque dice que una ley determinará cómo podrán operar estos organismos privados, estos prestadores. Entonces, lo que quiero decir que la ley solamente permite, la norma constitucional, que actúen de prestadores. Y yo estaba explicando que hoy día los prestadores privados administran, como es el caso de las ISAPRE, que está claro que desaparecen, porque el director de FONASA en la entrevista del viernes pasado dijo claramente, y en otra entrevista más que tú mencionaste, que desaparecen, y que la única manera que podrían actuar sería como seguros complementarios. Pero bueno, hoy día administran los entes intermedios, como igual las mutualidades que administran el seguro social de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, son administradores, la ley así lo dice. Y otra cosa son los prestadores. El prestador es a quien es contratado por el administrador privado para que atienda al afiliado. Que ocurre hoy día con las ISAPRES. Las ISAPRES no pueden hoy día, por ley, unas modificaciones que hubo ya hace unos 15 años por lo menos, dar la prestación directa, no pueden. Tienen que contratar la prestación. Por eso es que uno va a distintas clínicas privadas con una orden de su ISAPRE a ser atendido. Pero esas estructuras de prestación no son. Entonces hay que distinguir entre la administración de la salud privada y el prestador de la salud privada. Y lo único que permite aquí es que hayan prestadores privados. Los que administran, olvídense, la ley, el texto que acabo de explicar no lo permite. ¿Y cuál va a ser los requisitos y las condiciones para que este prestador actúe? Una ley lo determinará, no se meten en el tema. Perfecto. ¿Puedo agregar algo, Roberto? Sí, claro. Un segundo. Solamente para reubicarlo en el tema que es propiamente constitucional. Muy bien lo explica el profesor Elgueta, ¿no es cierto? Pero si nos focalizamos en los prestadores, a mi juicio no se prohíbe. O sea, no hay ninguna prohibición respecto a la participación de los prestadores privados. Pero si nos parece que es algo deseable o si nos parece que al menos no se debiese cerrar esa posibilidad o esa opción, más allá de sus detalles en la implementación, uno tiene que observar el texto constitucional y decir, ¿orienta en ese sentido? ¿Genera límites en el sentido inverso? Y es ahí donde uno encuentra debilidades, teniendo a la vista la función de orientación y de límite al legislador del futuro. Ese es el rol que juega. Entonces, el legislador podría mantener el tema, desde la perspectiva de los prestadores, muy similar al actual. Lo podría corregir, lo podría perfeccionar, pero se encuentran pocos fundamentos u orientaciones para que eso ocurra y límites para que ello no ocurra. Me refiero a la exclusión. En una norma dice que se tiene que fortalecer el sistema público, en la misma Constitución. Entonces, la línea es precisamente la contraria, no van a permitir el desarrollo de la entidad privada. Porque la norma dice que se fortalecerá, entonces hay una orientación, como usted dice, en ese sentido, a cerrar, aunque sea a minimizar lo menos posible la participación. Claro, yo no derivaría necesariamente de ese mandato a fortalecer los prestadores públicos un cierre, porque a lo mejor uno podría encontrar en otras disposiciones esta necesaria participación del sector privado, etcétera. Pero cuando uno empieza a leer distintas normas, por ejemplo, en materia de educación, se señala que lo estatal es el eje estratégico, se identifica lo público en lo estatal, uno empieza a construir normas
y encuentran muchos mandatos y muchas órdenes bien explícitas en materia de fortalecimiento del rol del Estado, que yo creo que es correcto, me parece que es bien, pero eso contrasta con una ausencia de un mandato similar respecto a las entidades privadas. Sí. Yo solamente voy a contestar la pregunta como más puntual. Yo creo que la Constitución, por el proyecto de Constitución en realidad no prohíbe para nada que se puedan seguir existiendo contratos con el sector público y los prestadores privados, pero va a depender 100% de lo que se entienda por integración, porque pudiera ser que para poder celebrar estos contratos yo tenga que ser parte de la red integrada y van a depender de los incentivos que tenga yo para formar parte o no de la red integrada, o sea, que me exija la ley para formar parte de esa red integrada, porque, ojo, porque la ley podría decir que no pueden tener fines de lucro. Sí, en relación, Entonces, sí, muchas gracias, Gabriela. También una pregunta, yo creo que para ti también, que está relacionada con lo siguiente, que como la norma hace referencia a un sistema nacional de salud y a un financiamiento o renta general de la nación o cotizaciones, la pregunta va en el sentido de la función que podrían cumplir, o si están excluidos finalmente, las compañías de seguros que hoy día contratan seguros complementarios. Porque financian, de alguna manera, el seguro complementario financia la contingencia de salud, digamos, las prestaciones que derivan de contingencia de salud. yo creo que esa respuesta también va a depender de cómo define la ley que se va a poder gastar ese 7% de cotización individual en el fondo. Se supone que las ISAPRES van a pasar a ser seguros complementarios, pero tampoco se sabe si van a pasar a ser seguros complementarios de la misma forma que conocemos hoy día los seguros complementarios o van a ser seguros complementarios de una capa previa al seguro complementario de lo que conocemos hoy día en el fondo. Claro. Y va a haber la capa del 7%, la segunda capa que van a ser los seguros complementarios de ISAPRES en el fondo y eventualmente una tercera capa que van a ser los seguros complementarios de las compañías de seguro como los conocemos hoy día en realidad. Tampoco queda muy claro. Fíjate que en una de las normas que se discutió, que no se aprobó finalmente, se prohibía los seguros complementarios que duplicaban el rol del Estado. Claro. Entonces era súper complejo eso, porque eso significaba que en la práctica los seguros complementarios no podían dar ninguna cobertura que el Estado diera, o sea, te dejaba la cirugía plástica. Que no tiene ningún sentido, porque los seguros complementarios... Por suerte que esa norma fue eliminada rápidamente, digamos. O sea, Claro, sí. O sea, generalmente operan con un sistema como back to back, digamos, o sea, complementan la cobertura de primera capa que da la ISAPRE u otras instituciones. Además hay que ver el costo, porque ya voy a tener un 7% fuera, entonces tengo que, ¿con cuánto me va a costar en el fondo? Profesora, una consulta, lo que pasa es que yo trabajo en ISAPRE, entonces justamente estamos discutiendo el tema del seguro complementario, porque el seguro complementario significa que yo voy al prestador público primero, me da mi cobertura mínima, por lo tanto tiene que ser parcial, y luego voy al complementario. Por lo tanto, si es integral, si no me va, si yo tengo que esperar que me atiendan en el sistema público y va a ser integral, no voy a tener nada que complementar. Entonces, el concepto quizá sea seguro que sustituya al ente público, porque lo contrario voy a tener que ir al CEPAM, esperar que me atiendan, que me den la cobertura, aunque sea parcial, después ir al seguro, y eso sería... Eso es asumir en la práctica que mi 7% lo estoy dando a fondos de la nación en el fondo para que se pueda atender como un impuesto. Lo dejo solidariamente, como dice, y yo me lo arreglo individualmente. Pero eso va a significar probablemente que yo voy a tener que pagar 17% en salud en vez del 7, o en vez de 13. Y si aumenta el porcentaje de cotización, probablemente eso va a impedir o va a afectar la capacidad económica de las personas de tener seguros complementarios. Si va al 13, esa persona que... Y los seguros complementarios solo van a tener otras restricciones, porque no están obligados a recibir a las personas de mayor edad y con preexistencia. Entonces, su universo para poder financiar va a ser más pequeño. Pero yo sospecho que las ISAPRES, como seguros complementarios, no van a tener la posibilidad del tema de la preexistencia. Claro, pero tienen que financiarse, si se va a reducir el universo de afiliados, por lo tanto, pueden entrar en una crisis. Sí, perfecto. Ya están en crisis, con Sí, 150.000 millones de pérdidas el año pasado y con 300.000 recursos de protección que están pendientes de fallo de la Corte Suprema. Imagínate. Y a su vez las clínicas pueden caer también en problemas. Es una cadena. Bueno, muy interesante, podríamos estar mucho tiempo más discutiendo sobre estos temas. Yo creo que
incluso el artículo 44 genera un mayor impacto que el artículo 45 en materia de pensiones. Sí, sí. Yo pienso que no, la gente no le ha tomado el peso a este artículo, no se lo ha tomado. Y vamos transmitiendo como loro. Sí. Bueno, ya yo para cerrar, también recojo un poco lo que planteó el profesor Alejandro Valle, que yo creo que todas estas normas hay que ir leyéndolas en concordancia con el artículo primero, o sea, entender que Chile es un Estado social y democrático de derecho, que se constituye como una república solidaria, y eso yo creo que es fundamental para ir entendiendo en su integridad todas estas normas. Así que le agradezco a los tres por su tiempo, a usted por su presencia, y siempre a Diana Villamizar y a Pia Vila que Oye, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.